En esta intervención vamos a discutir los métodos de valoración de cuentas a cobrar, específicamente el método de cancelación directa. Las cuentas a cobrar se clasifican como activos corrientes. Referente a la valoración, las cuentas a cobrar se tienen que reconocer a su valor neto realizable. Valor neto realizable se define como el valor o cantidad de dinero que se pueda realizar u obtener cuando se venda el activo. El valor neto realizable incluye una reducción por el estimado de costos relacionados a realizar la venta de este activo. Uno de los mayores riesgos relacionados a las cuentas a cobrar es que las mismas no puedan cobrarse, ya que algunos clientes no van a pagar sus deudas o no las van a pagar completas. A estas deudas que esperamos no recuperar o convertir en efectivo, las reconocemos en contabilidad como bad debt expense. Existen dos métodos para reconocer las deudas incobrables. El primer método es el método de Direct Write-Off o cancelación directa. El método de Direct Write-Off cancela o elimina las cuentas a cobrar del cliente que no va a pagar en el preciso momento en el tiempo en que la entidad de negocio está consciente que el cliente no les va a pagar lo que les debe. Por lo que este método no cumple con el principio de pareo o matching principle. Repasemos que el principio de pareo establece que vamos a reconocer los gastos en el periodo contable en el que nos ayudan a generar ingresos. Esto a su vez ocasiona que durante el periodo contable en el que debimos reconocer el gasto relacionado a las cuentas a cobrar que no se cobrarán, las cuentas a cobrar no estén presentadas a su valor neto realizable. En conclusión, este método no es aceptable para propósitos de los informes financieros, por lo que no cumple con GAAP. En contraposición, el otro método, el método de allowance, cumple con el principio de pareo, ya que reconoce un estimado de las cuentas que se esperan sean incobrables en el periodo contable en el que se reconoce la venta a crédito. Este procedimiento ajusta el valor de las cuentas a cobrar en el estado de situación aproximadamente a su valor neto realizable. En conclusión, este método, al cumplir con el principio de pareo y lograr presentar las cuentas a cobrar a su valor neto realizable, es aceptable para propósitos de reportes financieros. En conclusión, este método, el de allowance, cumple con GAAP. Reconozcamos el siguiente evento económico utilizando el método de Direct Write-Off o cancelación directa. El 2 de octubre, Quality Labs concluye que Pedro López, un cliente, no les va a pagar $500 que le debe a Quality Labs. La primera pregunta sería, ¿tendríamos que reconocer la transacción? La respuesta es sí, porque Quality Labs tiene que reconocer la pérdida que representa no cobrar los $500. Entonces, ¿qué transacción se reconoce en los libros de contabilidad? Si estamos utilizando o aplicando el método de Direct Write-Off, Quality Labs debita o aumenta el gasto de Bad Debt Expense y se acredita o se disminuyen las cuentas a cobrar que lamentablemente Quality Labs no cobrará. Algunos libros de texto incluyen la descripción del cliente en el crédito a cuentas a cobrar. En este evento económico la entrada se vería de esta forma: un débito o aumento a Bad Debt Expense por $500 y crédito o disminución a cuentas a cobrar con la descripción de Pedro López, que es el cliente. El crédito incluye la descripción del cliente específico solamente para realizar el reconocimiento correcto en el subsidiario de cuentas a cobrar. Repasemos que a nivel de mayor general o general ledger solamente se presenta y se utiliza una sola cuenta de cuentas a cobrar. Bajo ninguna circunstancia se reconoce y se presentan cuentas a cobrar para cada cliente en el general ledger o mayor general. Veamos esta otra situación. ¿Cómo reconoceríamos el siguiente evento económico? El 20 de octubre, Pedro López le paga a Quality Labs los $500 que le debía. Recordemos que el 2 de octubre, Quality Labs había concluido que Pedro López no les iba a pagar. ¿Qué implicaciones tiene el evento del 2 de octubre en el reconocimiento del evento del 20 de octubre? Esta fue la transacción que Quality Labs reconoció el 2 de octubre. Débito a Bad Debt Expense por $500 y crédito a Accounts Receivable o cuentas a cobrar por la misma cantidad, para reconocer que Pedro López no le iba a pagar. Entonces, teniendo ya esta entrada transferida al General Ledger, tenemos eliminada la cuenta a cobrar,
¿Cómo reconocemos el evento económico del 20 de octubre donde finalmente Pedro López nos paga? Tenemos que realizar dos entradas de jornal. En la primera entrada de jornal del 20 de octubre se reversa la transacción donde eliminamos la cuenta a cobrar el 2 de octubre. Con esta primera entrada de jornal creamos nuevamente la cuenta a cobrar a través de un débito accounts receivable por los $500 y acreditamos el bad debt expense por $500 para de esta forma reconocer que nos van a pagar. La segunda entrada que tenemos que hacer el 20 de octubre es reconocer que Pedro López le paga a Quality Labs los $500. Para reconocer esto, aumentamos efectivo a través de un débito por $500 y eliminamos la cuenta a cobrar a través de un crédito a esa cuenta, accounts receivable. De esta forma hemos reconocido la disminución de cuentas a cobrar, no por eliminación, no por cancelación directa debido a impago, sino porque Pedro López finalmente le paga a Quality Labs la cantidad adeudada. Relacionada a la importancia del principio de pareo en la decisión del método a utilizar para reconocer las cuentas incobrables, el principio de pareo establece que los gastos se tienen que reconocer en el mismo periodo contable en el que ayudaron a la entidad de negocio a generar ingresos. Por lo tanto, cuando la entidad de negocio realiza ventas a crédito, debemos reconocer el gasto relacionado a aquellas cuentas a cobrar que finalmente la entidad entiende no recuperará. En este análisis tenemos que aceptar que aun cuando la entidad haga un análisis de crédito de sus clientes, existe la posibilidad de que algunos de estos no les paguen. El método de cancelación directa o direct write-off reconoce la deuda como incobrable solamente cuando finalmente la entidad acepta que la deuda, esa cuenta a cobrar, es incobrable, lo que regularmente sucede en un periodo contable distinto al periodo contable en el que se generó la venta a crédito. Es por esta razón que el método de cancelación directa o direct write-off no es aceptado para propósitos de presentación de reportes o estados financieros, ya que no cumple con GAAP, ya que no cumple con el principio de pareo. Esto a su vez ocasiona que las cuentas a cobrar no se presenten a su valor neto realizable. Con esto finalizamos la discusión de la valoración de cuentas a cobrar, específicamente el método de cancelación directa.